continuación, para continuar con el programa, tenemos a la doctora Sandra Martínez, una excelente geriatra con una gran capacidad para el manejo de cuidados paliativos desde aquí de la ciudad de Saltillo, Coahuila, y nos va a hablar sobre los cuidados paliativos en el paciente geriátrico con trastornos del movimiento. Adelante, doctora. Pues qué tal, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al doctor Bernal por la invitación a este curso de movimientos anormales. Es un placer para mí participar en este tipo de foros de expertos, definitivamente, en donde tratamos muchas patologías relacionadas a movimientos anormales, y en esta ocasión partiremos con el tema y la parte en donde en muchas ocasiones perdemos herramientas, el alcance del tratamiento médico para el control de la enfermedad de base. En esta ocasión, pues revisaremos en cuidados paliativos algún glosario en donde la definición de cuidados paliativos, la prevalencia de la práctica médica, la utilización de estos cuidados paliativos, específicamente en enfermedad de Parkinson y otros movimientos anormales. Además de eso, la aplicación de los cuidados paliativos en la enfermedad terminal. Después de eso, la instalación, el equipo multidisciplinario participante y el tratamiento no farmacológico. Tenemos que entender que la definición de cuidados paliativos surge por la necesidad de establecer una meta terapéutica fuera de un panorama curativo. Desde el 2002, la OMS se encargó de establecer este término de gran utilidad para abrir un poco el campo de la medicina, o el campo en el que la mayoría estamos, en donde ya no existen posibilidades curativas, ya no existe un potencial rehabilitatorio, e inclusive ya no existe la parte de la prevención, sino se establece como un cuarto pilar de atención llamado cuidados paliativos. Y este término lo vamos a definir estrictamente como el cuidado activo integral de pacientes cuya enfermedad no responde a una terapéutica curativa. Esta es la base sustancial de la definición de cuidados paliativos y de lo que vamos a platicar ahora. Anteriormente considerábamos que la aplicación de este tipo de cuidados pues era en un paciente en agonía. Y creo que la mayoría estamos acostumbrados a hablarle a cuidados paliativos, a esta parte de la algología, al control del dolor en los pacientes que ya se encuentran agónicos en hospital o en domicilio. Afortunadamente, el panorama de este tipo de estructuras o nuevos planteamientos han avanzado tanto que el diagnóstico, la instalación de este tipo de cuidados es en el mismo momento en el que encontramos una enfermedad no curable. Una enfermedad como el Parkinson, en donde de pronto tenemos un diagnóstico que es una enfermedad neurodegenerativa. Ya los expertos platicaron mejor que yo de este tipo de padecimiento. Sin embargo, en cuanto hacemos el diagnóstico, probablemente ya llevemos un avance de la enfermedad, puesto que ahorita más adelante vamos a revisar que el diagnóstico de la enfermedad es aproximadamente después de los 2 o 3 años de evolución, y a partir de eso pues el paciente ya tendrá ciertas disfunciones que nos causan o nos acuñen en este ámbito. Su fundamento pues inicialmente era el alivio del dolor. Actualmente sabemos que cuidados paliativos no solo es planteado para pacientes oncológicos, sino para todas las enfermedades no oncológicas y no curables. Y además de eso, pues tenemos que acompañar otro tipo de síntomas en pacientes, síntomas provocados por los mismos tratamientos, e inclusive estas consideraciones psicológicas, psicobiosociales, que acompañan al paciente y a la familia en esta etapa de terminalidad. El objetivo de cuidados paliativos no es curar un paciente, no es quitar un síntoma, sino más bien el control, la calidad de vida y el tiempo de calidad en cada uno de los que estamos revisando.
En 1980 fue cuando se instaló por primera vez y se propaga este nuevo programa de atención como parte importante de salud. Sabemos que la planificación va a incluir metas a corto y mediano plazo. Además de eso, hay que establecer con el paciente una comunicación continua para definir estrategias de atención y definiciones de lo que se debe de hacer y lo que no vamos a hacer durante la enfermedad. Sabemos que en el caso de la enfermedad neurodegenerativa, como es la enfermedad de Parkinson, los pacientes llegan a tener en una etapa avanzada fallas de memoria, deterioro cognitivo mayor asociado a demencia en muchas de las ocasiones, y que en esta parte la toma de decisiones se va a ver muy mermada. Pero de manera inicial y en la evolución de la propia enfermedad, tendríamos que ser nosotros los que acompañemos al paciente para establecer esta parte del testamento vital y establecer las terapéuticas que serán aceptadas y no aceptadas por el paciente y la familia cuando no se puedan tomar decisiones. Además de eso, es importante establecer en una etapa de terminalidad en dónde desea fallecer el paciente. Habitualmente creo que todos hemos tenido pláticas informales y casi siempre lo comento así, porque inclusive en las comidas familiares hemos platicado acerca de dónde queremos morir y exclusivamente de cómo queremos morir. En forma de broma hemos tomado comentarios para decir que ojalá y que cuando nos toque morir nos muramos de un infarto y sea dormidos y no nos demos cuenta. ¿Qué va alrededor de todo esto? Pues la familia, el compañero de vida, los hijos o la parte familiar que aún contamos. Entonces en esto es lo que nosotros debemos de establecer de manera regular y anticipada mientras nuestra mente y nuestro cuerpo pueda tomar las decisiones para saber qué vamos a hacer en situaciones difíciles. La visión de este paciente, como en geriatría, digo yo soy geriatra, pero en el caso de cuidados paliativos tenemos que hacer una visión amplia, una visión estratégica e integral, en donde sabemos que el paliativista no se queda con el paciente, sino acompaña al especialista, al neurólogo, al cardiólogo, al internista, para establecer una terapéutica de atención. Además de eso, sabremos que es importante acompañarnos de una psicóloga, una tanatóloga. Ahora es bien sabido y bien entendido que manejar el duelo de manera anticipada nos ayuda a resolver ciclos, a cerrar situaciones familiares que nos ayuden a aliviar el dolor de la pérdida física de la persona. Entonces, sabemos que el acompañamiento por parte de psicología, enfermería, trabajo social para ver el ámbito y el acompañamiento va a ser de gran importancia y de forma estrecha. Por lo que en cuidados paliativos no trabajamos solos, trabajamos en conjunto y en equipo para lograr la meta que es calidad de vida en el paciente. Además de eso, pues algo de lo que yo creo que ya revisamos y es importante acentuar, pues la enfermedad de Parkinson se ha duplicado en los últimos 25 años y considerando las estimaciones mundiales del 2019, superan las cifras de 8.5 millones de personas. Esto ha provocado que los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson tengan y vayan a lo largo de la evolución de la enfermedad, diagnósticos tardíos, discapacidades, necesidades de cuidados especiales y acompañamientos difíciles a lo largo de la enfermedad y no llamemos de la etapa final de la vida. Además de eso, hay que saber que las defunciones por este tipo de padecimientos pues también ha aumentado razonablemente. A nivel mundial se estima que existen entre 4 y 5 millones de personas mayores de 50 años. Habitualmente la enfermedad pues es de adultos mayores, sin embargo existen casos de adultos jóvenes. En España se estima una estadística de 300,000 personas que van a padecer esta enfermedad y que van a progresar a lo largo de alrededor 15 a 20 años con una evolución diagnóstica a partir de los 2-3 años de la instalación de la enfermedad.
Y sabemos que en México no existe mucha estadística, sin embargo, el Instituto Nacional de Neurología, de hecho ahora en el 2023, nos habla de una prevalencia de casos alrededor de 50 por cada 100,000 habitantes cada año. Sabemos que la enfermedad de Parkinson pues, va a ser la segunda enfermedad neurodegenerativa, seguida por la enfermedad de Alzheimer, y esto ha posicionado recientemente, y si no es que en los últimos 10 años, se ha ido posicionando entre las primeras 10 causas de morbo y mortalidad a nivel mundial. Y bueno, sabemos que aunque no está estrictamente demostrado que con los años aumenta la prevalencia y la incidencia de la enfermedad de Parkinson después de la sexta década de la vida. Por lo tanto, existe una fuerte asociación en la neurodegeneración con el avance de la edad o llegar a ser adulto mayor. Además de eso, como ya lo habíamos platicado, fuertes barreras tenemos para el diagnóstico de este tipo de padecimientos, y una de las mayores dificultades pues, es el diagnóstico oportuno. Sabemos que si acuñamos o apoyamos a un paciente que tiene un diagnóstico inicial en donde no tiene deficiencias, inclusive se mantiene activo, la capacidad del área médica y del área de acompañamiento para lograr que el avance de la disfunción de la enfermedad, no de la enfermedad, sea pues más paulatino o más regulado, nos ayudaría a encontrar mayores esperanzas de vida o aumentar la expectativa de vida en cada uno de nuestros pacientes. Además de eso, pues como aquí lo menciona, el diagnóstico de la enfermedad pues es alrededor del primero 3 años que se inician con los síntomas, y la Sociedad Española de Neurología estima que hay más de 10,000 casos nuevos y que el 50% se van a producir en cada año sin un diagnóstico específico. ¿Cómo dedicamos este apoyo a un paciente con una enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Parkinson en un criterio de terminalidad? Algo que es importante en la evaluación de nuestros pacientes, no solo en el diagnóstico y en el tratamiento, los efectos secundarios del propio tratamiento, es la funcionalidad del paciente. Y ahorita vamos a revisar muchas de las escalas que pudieran ser tan habituales o tan rutinarias para cada uno de nuestros pacientes para saber el grado de disfunción que se provoca y las deficiencias que este paciente llegaría a tener en su casa o en el área laboral. Considerando que ahorita las expectativas laborales han aumentado por los cambios administrativos a nivel nacional, sabemos que la gente tiene que trabajar más. Y si tenemos un paciente con una enfermedad de Parkinson de 50, 60 años, las deficiencias y las alteraciones o inclusive la disfunción que pudiera llegar a tener en el trabajo pudiera considerarse con una situación de riesgo y bueno, con la necesidad de una pensión. Si nosotros logramos tener un diagnóstico oportuno, en base a eso tendremos la oportunidad de apoyar a este tipo de pacientes en toda la disfunción que se provoca por la propia enfermedad. Parte de la evaluación pues son la participación en las actividades básicas de la vida diaria, bañarse, vestirse, caminar por sí solo, poder ir al baño sin ningún apoyo, no utilizar pañal o tener buena continencia. Además de eso, algo que se evalúa pues es el rotarse por sí solo dentro de la cama. Además de eso, pues las limitaciones que se tiene para tomar las actividades y realizarlas con mayor tiempo y pues en unas situaciones en donde se resulte imposible hacer que este individuo de manera involuntaria y por la disfunción que él posee se vaya aislando y vaya provocándose pues este tipo de alteraciones emocionales, depresión y ansiedad por las dificultades, por el espejo en el que se ven reflejado con los compañeros o quien acompaña y además de eso por el aislamiento que le provoca la propia enfermedad y la necesidad de apoyo de alguien más o un auxiliar. Además de eso, pues sabemos que existe una muy fuerte relación
entre el estado de ánimo y la enfermedad de Parkinson, la aparición de depresión como en la enfermedad de Parkinson. Los síntomas motores llegan a ser muy habituales y una fuerte relación entre la enfermedad de Parkinson o estos movimientos anormales, los temblores. Sin embargo, sabemos que existe otro tipo de síntomas que son los no motores, que inclusive aparecen antes del propio temblor y rigidez, y que el 40% de los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson pues van a tener depresión. Además de eso, pues sabemos que otro de los síntomas no motores pues son los gastrointestinales, los trastornos del sueño, las fallas de memoria e inclusive otro tipo de manifestaciones a través de la evolución de la enfermedad. Como ya habíamos mencionado, el diagnóstico inicial puede llegar a ser entre el segundo y tercer año de instalación de los síntomas, en donde, digamos, aquí encontramos una curva natural de la enfermedad o la aparición sintomática de los mismos, con unos movimientos anormales unilaterales, bilaterales, las fluctuaciones motoras, la discapacidad que provocan este tipo de alteraciones, las discinesias, que en muchas de las ocasiones pues, son provocadas por el propio efecto del medicamento, los síntomas no motores que ya vienen sobrellevando desde etapas anteriores y que al final o en la evolución de esta propia enfermedad se van acentuando y van provocando más problemas que el propio temblor y rigidez. Y por último, existe una fuerte asociación en etapas muy avanzadas de la enfermedad de Parkinson con trastorno neurocognitivo mayor o una demencia. Como ya lo habíamos mencionado, parte importante de esta evaluación del paciente y para dignificar la vida y proporcionar mayor calidad de vida en esta etapa de terminalidad o en esta enfermedad terminal, pues tendríamos que hacer la valoración de escalas funcionales, reales, objetivas, que nos pudieran dar un panorama amplio en donde nos encontramos ahora y poder establecer un pronóstico de la enfermedad. Imagínense que desde que llega el paciente con el neurólogo a la consulta y le dice, usted tiene enfermedad de Parkinson de 50 años y sabemos, como ya lo vimos en la gráfica anterior, que la evolución de la enfermedad puede ser hasta de 20 años. Entonces, decirle al paciente, bueno, su enfermedad pues ya está diagnosticada por todos los estudios y pruebas que ya se le hicieron. Además de eso, tendríamos que identificar los riesgos o las enfermedades concomitantes para establecer una terapéutica adicional. Y algo que no debe de pasar de esta evaluación inicial es la valoración de riesgo por funcionalidad. ¿Cuál es el problema mayor de un paciente con enfermedad de Parkinson? Primero, que no puede estar solo. En una etapa avanzada, en una etapa de disfuncionalidad, es muy complicado que el paciente con Parkinson se mantenga solo o sin apoyo, o que busque estrategias o utensilios para adaptarse a la evolución de la enfermedad. Y la otra parte es que tendríamos que establecer este pronóstico para que de manera global o en conjunto con la familia se pudieran establecer técnicas o estrategias de atención oportuna para evitar efectos negativos de la propia enfermedad. Síndrome de caídas, inmovilidad, úlceras por presión, infecciones respiratorias o infecciones recurrentes agudas. Toda esta parte es la evaluación o la necesidad de la utilización de escalas de funcionalidad. Dentro de la enfermedad de Parkinson, algo que llama mucho la atención, pues que tendremos que centrar la atención de nuestro paciente no solo en los síntomas motores. Además de eso, tendremos que considerar los síntomas no motores, insistir en la parte de la funcionalidad, en el estado de ánimo, porque no solo tienen depresión, sino hay quienes tienen ansiedad e inclusive hay muchos pacientes que desde el diagnóstico les genera ansiedad, depresión, intentos de suicidio. Y además de eso, la memoria, que a pesar de que aparece en etapas avanzadas, pues tendremos que ir acompañando al paciente por la necesidad de apoyo y acompañamiento.
Existen estrategias de atención y evaluación en donde tendremos que evaluar las actividades básicas de la vida diaria, las instrumentadas para el desarrollo de este paciente fuera de su hogar. Además de eso, el riesgo del síndrome de caídas, el temblor y las distonías. Dentro del estado de ánimo, pues como ya lo platicamos, estrategias para detección de depresión, ansiedad e intento de suicidio. Además de eso, en síntomas no motores, como son el insomnio, malnutrición, estreñimiento, incontinencia y la hipotensión ortostática, que llega a presentarse en el 20 a 30% de los pacientes y que puede ser una causa grave o complicación grave por alguna caída. Además de eso, pues en la parte de memoria tendremos que considerar el Mini-Mental, el MoCA y el Pfeiffer para una estrategia de evaluación continua cada 6 meses o cada año, dependiendo de cómo se encuentre el paciente, y determinar en el momento en el que el paciente ya no pueda tomar decisiones. Recuerden que estos pacientes se ven tienen muchas dificultades desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad, la toma de tratamientos y además de eso, la toma de decisiones. Entonces, de manera anticipada, nosotros tendríamos que proponer a este paciente acercarse con un notario público para establecer las estrategias de voluntad anticipada. Parte de las estrategias de cuidados paliativos, y ahora en México, porque en la mayoría de los estados están autorizadas, las voluntades anticipadas nos van a ayudar a determinar en qué momento, quién va a decidir, cómo vamos a estar y en dónde vamos a morir. Aunque sabemos que pueden pasar 10 o 15 años, sabemos que la evolución de la enfermedad y los cambios neurocognitivos pueden avanzar más rápido de lo esperado. La instalación de los cuidados paliativos debe tener una secuencia básica para establecer de manera estratégica toda la atención en torno a este paciente con una enfermedad terminal. Primero, pues sabemos que no existe una intención curativa, que es una fase de acompañamiento o es un tratamiento de acompañamiento. El soporte siempre es sintomático por la propia enfermedad, los efectos secundarios de la enfermedad o inclusive los efectos secundarios del medicamento que estamos tomando. Además de eso, la instalación de los cuidados paliativos, el equipo multidisciplinario, pues tendría que ser en torno al médico paliativista, al médico titular del paciente, a la enfermera que puede acompañar, al psicólogo, al trabajador social y el nutriólogo que también nos va a acompañar y el rehabilitador, que en este tipo de pacientes van a ser un potencial importante porque las estrategias no farmacológicas van a tener más peso que las propias farmacológicas. Después, cuando encontramos ya situaciones o criterios de terminalidad como tal, que es la cercanía de la muerte, tendremos que cambiar la estrategia de atención y el tipo de acompañamiento. La agonía, que no es más que la anticipación a esta pérdida física, y el manejo del duelo posterior, que como ya les mencioné, ahora se prefiere o se recomienda la utilización de estrategias con el tanatólogo previo a la defunción. Lo más relevante pues es que esta atención va a ser continua, acompañada por un equipo multidisciplinario y de manera estratégica o bien establecida. Algo de lo que los pacientes pues más añoran o más se dificulta pues es la pérdida de la independencia durante la evolución de la enfermedad. Y sabemos que inicia con las actividades básicas de la vida diaria. La mayoría de los pacientes cuando ya tienen una enfermedad de Parkinson, pues acortan su calidad de vida o disminuyen esta calidad de vida por establecerse como un paciente ya terminal, sin conocer la propia enfermedad o el pronóstico del mismo. Además de eso, tendremos que considerar que muchos de los pacientes dejan de asistir a reuniones, salen de casa, se aíslan y eso provoca que de manera progresiva vayan limitando sus actividades para evitar exponerse con otras personas o inclusive ellos mismos se van generando esta zona de confort o se van limitando gradualmente
para hacer más evidente la propia enfermedad. Tendríamos que buscar calzados adecuados, espacios adecuados, inclusive hay estrategias de atención domiciliario, arquitectónicos para cambios específicos en pacientes con enfermedad de Parkinson y algún otro tipo de enfermedad neurodegenerativa. La comodidad va a ser importante en cada uno de nuestros pacientes y la estabilidad de la marcha con los utensilios o aditamentos que pudiéramos establecer como estrategias de atención inicial para evitar que el paciente se quede inmovilizado. Además de eso, tendremos que llevar una preparación psicológica para la progresión de la enfermedad y el pronóstico de la enfermedad en progresión, puesto que el aceptar tener una enfermedad pues neurodegenerativa, no curable, solo controlable, tendremos que considerar que estos pacientes se van a favorecer mucho más de la terapia no farmacológica que de la farmacológica. El acompañamiento psicológico para entender la progresión de la enfermedad y la necesidad de apoyo por parte del terapeuta va a ser fundamental. Además de eso, en muchas de las ocasiones tendremos que utilizar herramientas antidepresivos, antipsicóticos y otro tipo ansiolíticos para lograr estabilizar el estado de ánimo del paciente y acompañar en esta etapa. Aunque sabemos que los fármacos no son lo único suficiente y necesario para estos pacientes, también tendremos que insistir en terapias cognitivas, terapia recreativa y algún otro tipo de acompañamiento psicológico. Existen muchos consejos para estos pacientes con enfermedad de Parkinson y parte de la rehabilitación de estos pacientes será necesaria para no perder o tener mayor disfunción en la movilidad que es esperado en la mayoría de los pacientes. Entonces, no sé si la mayoría de aquí hemos escuchado y quisiera que algunos levantaran la mano si en algún momento lo han hecho, pero ¿cuántas veces hemos mandado al rehabilitador, a un paciente, cualquiera, inclusive con algún evento cerebrovascular o algún tipo de demencia, a una rehabilitación de la marcha o a una reeducación de la marcha? Sí, es más frecuente, sí, los pacientes que tienen enfermedades cerebrovasculares, pues habría que reencaminarlos y reeducarlos para este tipo de educación. Nosotros instintivamente, si lo queremos llamar así, aprendemos a caminar sin que nadie nos diga cómo dar un paso o cómo adelantar el paso o cómo levantar la rodilla o cada cuánto dar el braceo. Todo eso lo vamos aprendiendo de manera desde pequeños. Cuando tenemos este tipo de neurodegeneración o algún evento cerebrovascular, la capacidad de la persona para atender este tipo de indicaciones o las disfunciones que se provocan por la pérdida de fuerza muscular, por las alteraciones en las articulaciones o inclusive por las alteraciones estructurales del propio envejecimiento, tendríamos que considerar a este paciente con atención oportuna para la educación de la marcha y enseñarle cómo elevar la pierna, cómo dar la cadencia al paso, el movimiento de punta a talón, inclusive el braceo que en la mayoría de estos pacientes pues se ve perdido. Inclusive hay que enseñarles a caminar con este andador o bastón porque pues no es solo arrastrarlo o no solo empujarlo, o si necesitamos de 4 patas o de 2 ruedas y 2 patas, o algún bastón con 3 puntos o un bastón con algún punto único. Esa parte es la que tenemos que prever cuando hacemos el diagnóstico, tenemos la atención de este tipo de pacientes. Tendremos que ayudar mucho con el establecimiento de estrategias nutricionales para los horarios, las cantidades y el balance nutricional, ya que la tendencia de estos pacientes pues es la pérdida de peso y por lo tanto de la pérdida de masa magra o muscular a lo largo del tiempo por la inmovilidad. Como ya habíamos platicado, algo que
que es importante y que existe una gran relación, pues es entre la enfermedad de Parkinson y el deterioro cognitivo mayor, con una prevalencia entre el 25 y el 30% de estos pacientes. La mayoría de los pacientes pues son en etapas avanzadas de la propia enfermedad, alrededor de los 12 o 15 años de establecimiento de la misma, y sabemos que no solo se afecta la estructura física para la rigidez y los movimientos anormales, sino que también tenemos afectación en las funciones ejecutivas, de atención, velocidad de procesamiento, visoespaciales, memoria y lenguaje, en donde la parte de la terapia cognitiva y el establecimiento de estrategias para aprendizaje de lectoescritura, cognición, memoria a corto plazo y el recordar el día a día, el recordar inclusive en dónde viven, con quién se acompañan, serán estrategias importantes para disminuir este tipo de deterioro. La progresión de la enfermedad va a ir avanzando sí o sí. El deterioro y los estragos que provoca este tipo de padecimiento en el propio paciente y la familia son los que nosotros podemos mejorar, al igual que la calidad de vida y el tiempo de calidad que se encuentren acompañando. Ya lo hemos mencionado, una fuerte asociación entre enfermedad de Parkinson y depresión, la utilidad de antidepresivos y el 40% de los pacientes que van a presentar depresión secundaria a la enfermedad de Parkinson. Tendremos que encontrar síntomas negativos y escalas de cribaje tan rápidos, Jesavage de 15 preguntas para establecer el diagnóstico de enfermedad de depresión. Y además de eso, pues trastornos de ansiedad con la escala de Hamilton. Esto nos va a ayudar muchísimo para determinar las estrategias a través de la terapia psicológica o del tratamiento médico para mejorar igual la calidad de vida, el acompañamiento y que el paciente pues apoye en las actividades e inclusive en el apego al tratamiento establecido. Regresando un poquito a las definiciones, tendríamos que plantear estas tres definiciones dentro de cuidados paliativos, en donde tenemos cuidados de soporte, los cuidados paliativos y los cuidados al final de la vida. Los cuidados de soporte, pues es cuando iniciamos un tipo de tratamiento en donde el paciente ya tiene una enfermedad establecida, terminal o no terminal, pero una etapa de acompañamiento para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Además de eso, pues ya el establecimiento de cuidados paliativos, que son estas estrategias que nos van a ayudar a optimizar la calidad de vida, en donde sabemos que ya existe una limitación de vida a corto o mediano plazo, y las medidas que se van a utilizar son medidas de confort, control de síntomas y acompañamiento a través del equipo multidisciplinario. Y en esta última, que son los cuidados al final de la vida o en esta etapa de agonía o de terminalidad, en donde los cuidados paliativos pues van a ser aplicados en una muerte inminente, llamando a esto el paciente que se encuentra hospitalizado, que se encuentra en casa con necesidad de terapias mayores para el control de síntomas secundarios a la deficiencia por la enfermedad terminal. Dentro de los derechos humanos y la Organización Mundial de la Salud tiene varios años buscando estrategias para establecer medidas de confort y mejoría de la calidad de vida de pacientes, no solo con enfermedad de Parkinson, sino con pacientes ya adultos mayores que de alguna u otra manera se han visto desprovistos de cuidados al final de la vida, solo por tener años o por tener una enfermedad terminal en este caso. Entonces, sabemos que parte del pilar de atención, primero, pues se buscan estrategias para la no discriminación de pacientes que se encuentran con mucha afectación por una enfermedad, y además de eso, pues tendríamos que encontrar estos servicios de salud que de alguna manera u otra han tenido mayor acercamiento a esta población. Sabemos que existen hospitales, sabemos que existen unidades de atención médica, pero que las dificultades de este tipo de pacientes se han visto pues más evidentes, y con el aumento de la población de adultos mayores y considerando
que la enfermedad de Parkinson pues es más prevalente en adultos mayores o en adultos con edad avanzada, mayores de 50 años, tendríamos que empezar a considerar inclusive la atención más cercana o domiciliaria o el alcance de este tipo de pacientes para lograr el control de la enfermedad de base. Además de eso, pues el mayor obstáculo de este tipo de pacientes pues es el alcance. A pesar de que tenemos hospitales públicos y privados en la mayoría de las ciudades y estados, sabemos que no toda la población tiene un servicio de salud y que a pesar de que la salud sigue siendo fundamental como parte de la atención en cualquier persona en el mundo, el alcance a este no es para todos. Entonces, parte de las estrategias de gobierno y a nivel nacional e internacional, pues ha sido establecer el apoyo a estos pacientes que no cuentan con un sistema de salud activo. En mayo del 2022, la OMS estableció un plan de acción nacional en donde nos enfoca en estos trastornos neurológicos o inclusive en epilepsia para dar la solución a los desafíos que enfrentan cada uno de los pacientes. En domicilio, en hospital, para la atención, para los nuevos tratamientos, porque creo que inclusive las instituciones se han quedado cortas con el establecimiento de tratamientos, nuevas terapéuticas con menos efectos secundarios, y parte de esta atención o este plan de acción es lograr que el mayor alcance con tratamientos efectivos para toda la población. Además de eso, pues se ha dado prioridad para lograr iniciativas en donde se establezcan terapéuticas útiles y necesarias para todos los pacientes con trastornos neurológicos, innovar en los sistemas, porque no me dejarán mentir, pero muchos de los tratamientos para este tipo de padecimientos se ven limitados en el área pública para el tratamiento de los pacientes con enfermedad de Parkinson o algún otro tipo de trastorno neurodegenerativo. Entonces, en la evolución de la población y la evolución de este tipo de padecimientos diagnósticos oportunos, pues se ha intentado lograr establecer nuevas terapéuticas y nuevas estrategias políticas para reforzar esta parte de la institución cercana, que es la pública. Además de eso, hicieron un informe sobre la enfermedad de Parkinson. Ahorita existen blogs, inclusive existen comunidades a nivel internacional en donde existe comunicación continua para establecer toda esta comunidad y todo lo que han ido evolucionando a través de los años en cuanto al diagnóstico, a las terapéuticas, a las no farmacológicas y el acompañamiento de familiares y pacientes para sobrellevar mejor la enfermedad. Y pues tenemos en la OMS, a través de su página, tenemos una página de cursos y talleres para profesionales, cuidadores y familiares que nos apoyan para entender un poco la enfermedad, establecer nuevas terapéuticas y tener conocimientos teóricos y prácticos para el acompañamiento de estos pacientes. Algo que es fundamental en cuidados paliativos y no dejando al lado al especialista que hizo el diagnóstico o ha estado en el acompañamiento de esta enfermedad, es que nuestro centro siempre va a ser el paciente, considerando que las decisiones deben de ser tomadas de manera anticipada, deben de ser platicadas o establecidas ante todos los que están acompañando y bueno, lograr un equilibrio importante entre el control del dolor u otros síntomas, la enfermedad terminal, la progresión y el pronóstico, el apoyo multidisciplinario, la empatía por parte del médico tratante y de los acompañantes y esta línea delgada que existe entre el encarnizamiento terapéutico, la eutanasia, los centros de apoyo que tenemos para este tipo de pacientes, la comunicación efectiva entre médico-paciente y todos los tabús que existen en relación a cuidados paliativos. Anticiparnos a la atención en cuidados paliativos no es establecer una línea cercana de muerte, sino más bien
es intentar confortar, lograr programar y establecer todas las estrategias que pudieran mejorar esta calidad del paciente sin olvidar que la capacidad de curación o la curación de esta enfermedad pues no es viable. Creo que ya es todo. Y pues muchísimas gracias, espero que haya quedado todo claro. Si tienen alguna duda. Creo que va a preguntarle. Muchas gracias. Sí. Doctora Sandra Martínez, felicidades por su plática muy didáctica. 2 o 3 comentarios. Me llamó mucho la atención que el material didáctico que trae, la mayor parte son de referencias españolas. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, Geriatría, una institución académica, AMEVASC, que es la Asociación de Médicos de Enfermedades Vasculares, también tienen lineamientos adecuados para nuestra población. Sería muy interesante compararlos con sus referencias españolas para ver si probablemente por nuestras necesidades sea un poco más adecuado usar el material que nosotros tenemos. El otro punto interesante es la multimedicación del enfermo, porque no solamente tienen Parkinson u otras enfermedades degenerativas, tienen diabetes, hipertensión, de manera que hay muchas veces que se genera cierta iatrogenia, más que beneficio, cuando hay tanta enfermedad crónica degenerativa, además de Parkinson y enfermedades extrapiramidales. Y en general yo siento que estos pacientes a veces se requiere cuidar al cuidador, porque muchas veces él enferma más o peor que el propio paciente y se vuelve al rato pues un problema en el manejo del enfermo, porque el cuidador está más enfermo que el paciente que está cuidando. La felicito mucho, doctora. Muchas gracias. Sí, efectivamente, por ejemplo, en geriatría tenemos los criterios de VIRS o los criterios de STAR-STOP para saber las comorbilidades o los efectos negativos o los medicamentos que se potencien con inclusive las terapéuticas que estamos utilizando. Entonces, la necesidad de lograr un confort y dar el tratamiento óptimo y necesario para este tipo de pacientes es fundamental, porque luego tenemos que usar tratamientos para los efectos secundarios o los efectos negativos que producen el propio medicamento de base, y eso nos hace una lista de 20 medicamentos y luego el paciente trae una gastritis que ya no tolera ningún medicamento y luego tiene que hacer como switch out, tiene que tirar todo y esperar un tiempo para que todo vuelva otra vez a reiniciarlo poco a poco, cuando no debería de ser así. Así es. Doctora, perdón, estaba aquí con Nicolás haciendo, el doctor que estaba a mi lado, estaba recordando cuántos certificados de defunción no institucionales he firmado por enfermedad de Parkinson. La verdad no han sido muchos, pero los que he firmado, porque había que firmarlos, han sido, a ver, se los digo, porque recuerdo los casos con mucha claridad. Un magistrado ya debutó como a los 60 y a los 80 años. De hecho, lo que tuvo fue un problema de espalda y una fractura vertebral que inicialmente pensaron que era patológica, pero la biopsiaron y no era patológica, pero eso le había dado un dolor del tamaño del universo. Y de hecho, como 3 años antes de ese evento, ya se jubiló, y se jubiló justo por mi sugerencia, porque ya había clara evidencia de deterioro. Entonces,
Bueno, claro, yo recurrí a Margarita, lo vieron, fue todo lo que les hacen ustedes para que no se la pasara mal. Pero como ya tenía deterioro, se exacerbó y era claro que ya no estaba decodificando lo que había alrededor, pero su familia sí. Y de hecho fue el blanco mayor, y esto muy a propósito de lo que le acaba de decir el doctor García Ramos. En los pacientes neurológicos, cuando tienen deterioro cognitivo severo y han dejado de estar en contacto con la realidad, pues ya ni se la pasan mal, ya nada más el dolor, si se lo quitas, pero en realidad no la angustia ni de sentir que se van a morir, ni la pérdida de la salud. Entonces aquí la pregunta sería ¿cómo enfrentarlo? Porque los otros casos, fue el que sí tuvo dolor, y el dolor fue por una fractura lumbar. Y los otros casos que he tenido esta salvedad, todos estaban deteriorados, porque ahora pues los pacientes con Parkinson duran muchos años y les da, no sé si está bien dicho, la oportunidad de que tengan deterioro. Pero a mí la pregunta otra vez va ahí. El enfrentar a la familia cuando tienen muchos años lidiando con la enfermedad y con el paciente. Y luego el paciente sigue con Parkinson, pero además con deterioro. Y llega un momento en que el paciente ya no tiene ese sufrimiento, pero la familia sí. Y la pregunta ya concreta: ¿cómo es la mejor manera de manejar ese entorno? La verdad es que ahorita, gracias doctora por la pregunta. La verdad es que ahorita existen muchas estrategias de atención en el deterioro cognitivo mayor. Efectivamente, como usted lo dice, pues así como los pacientes con Alzheimer, pues se mueren de otra cosa menos del Alzheimer. ¿Por qué? Porque hay muchas comorbilidades. Afortunadamente vivimos más, pero lo que queremos es vivir bien y el tiempo que sea suficiente. La mejor manera de enfrentar y el acompañamiento va dirigido a la familia, porque usted, como bien lo dijo, el paciente ya no se entera de qué está pasando, de cómo vive, si se siente bien o se siente mal. Digo, sí habrá algunos que tengan quejas por otras comorbilidades, otro tipo de situaciones funcionales, que de pronto tengan dolor o dificultades o caídas o infecciones, yo qué sé. Pero la parte cognitiva hay que manejarla en acompañamiento con la familia. Y eso es lo que realmente llega a ser una gran dificultad. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos sobrepasado estas fallas y dicho, no, es que es normal, así se le olvidan las cosas? O sea, ¿cuántos familiares no nos han dicho, es que así era desde antes? O sea, se le olvidaba de que algo en la vida, ¿no? Cosas que ahorita ya sabemos que están bien establecidas, que hay forma de diagnosticarlas y establecer un diagnóstico objetivo. O sea, no se le olvidan las cosas como de repente a mí se me olvidan las llaves y las dejé en la bolsa y era en la otra bolsa o en la puerta. En realidad sí hay que establecer, y la terapia cognitiva. Toda la terapia cognitivo-conductual va a ser más que efectiva para este tipo de pacientes. Una, porque de alguna manera u otra llevamos al paciente de la mano estableciendo hábitos positivos. Y llámese cosas tan simples como todos los días saludar, como un buenos días, como al aprender una frase nueva en conjunto. El tener una comunidad de adultos mayores, está bien demostrado que vivir solo es lo peor que te puede pasar en la vida. O sea, es lo que te va a llevar a que estés muy mal al final de los años. El vivir en comunidad va a ser parte del tratamiento para muchos y el más efectivo, porque sabemos que como seres humanos no debemos de estar solos, el de estar acompañados. Y a veces el familiar es el que tiene más dificultades porque se ve tan sobrecargado con la necesidad de apoyo para este familiar que ya no entiende, que ya no habla, que ya no se comunica de forma adecuada. Entonces el familiar es el que se lleva
toda la carga, siendo que él no tiene ningún problema más que el desgaste físico y emocional por los cuidados. Yo me refería, le pongo el último caso que tuve, que no era un Alzheimer, no era Parkinson, pero la señora ya no se movía, ya tenía escaras, ya le daban de comer por una sonda y obviamente se infectaba. Claro. Y corrían a la raza, era su hospital, y ya, doctora, ya le pusieron antibióticos, ya se las regresaban. Hasta que en la raza le dijeron, ya no la vamos a recibir. Sí. Ya no la llevaron. Claro. Lo que quiero decir es cómo manejar esto de, porque yo le dije al familiar, al hijo, licenciado, su mamá ya no está ahí, su mamá ya no está, ya nada más le duele y nada más se le está pasando mal, porque las grandes escaras donde producían dolor, y era claro que cuando la movilidad le dolía, nada más. Y entonces el hijo era así, pero no la puedo dejar morir y pum, se la llevaba. Te digo que fue la raza quien definió que ya no le iba a... Esa parte es la parte de la estrategia de cuidados paliativos, porque no es tratar, no es la morfina, no es la sedación paliativa, es el acompañar al familiar, llevarla con la tanatóloga, con la psicóloga, detectar y hacerle evidente la sobrecarga de cuidador, porque se vuelve una simbiosis ahí muy complicada, y también el establecer esta parte con el familiar del pronóstico y las expectativas de su paciente. Aunque parece a veces muy franco, muy frío para ellos, a veces necesitan entenderlo abiertamente para decirles, ¿sabe qué? Pues el pronóstico vital es muy corto, las expectativas ya no hay más, o sea, esto va en deterioro, al contrario, aunque le pongamos el mejor antibiótico, aunque esté hospitalizada, aunque le demos la mejor nutrición parenteral, ella ya no va a regresar a ser lo que era antes y ya no va a recuperarse. Esa parte es la que tenemos que lidiar y es la que tenemos que acompañar en cuidados paliativos. Ahorita lo hablamos y lo platicamos francamente porque no estamos enfrente del paciente, ¿verdad? Pero la forma de platicarlo con ellos va en base a eso. Perdón. Sí. Pero es un poquito insistir en lo que dice la doctora, porque lo que más vemos es el síndrome de abandono social de la familia porque no quiere o de la familia porque no existe. ¿Cuál es el estatus de la legislación para hacer que los cuidados paliativos se lleven a cabo? Los cuidados paliativos ya están desde el 2010 en México. Desafortunadamente, el seguimiento de este tipo de estrategias ha estado así nulo o para abajo. Ahorita, afortunadamente, ya tenemos más especialistas en cuidados paliativos, ya hay una especialidad de cuidados paliativos aquí en México, en donde de manera anual sale la convocatoria, esa es una. Ya hay descentralización de muchos de los servicios de cuidados paliativos en Monterrey, Guadalajara y México, porque nada más había ahí paliativistas, ahora hay más en más lugares. Yo me gradué hace 7 años y hace 7 años yo no tuve la oportunidad de estudiar aquí en México cuidados paliativos, yo me tuve que ir a Madrid y en Madrid estuve ahí 1 año y luego regresé con la maestría, pero ahora ya tenemos esta oportunidad. Y lo que sí es que las estrategias de atención a nivel gubernamental también ha cambiado, porque inclusive la parte legislativa con el acompañamiento para el maltrato y el abuso del adulto mayor y llámese este tipo de pacientes con necesidades, también estaba muy limitado en muchos de los estados porque ya no había una legislatura de acompañamiento. Anteriormente teníamos el acompañamiento por parte del DIF, en donde el DIF se tomaba el paciente, tomaba la rienda del caso, tomaba decisiones, lo incorporaba a un asilo, a un sitio para cuidados. Ahorita el DIF perdió esa parte de cuidados. Entonces, la Procuraduría del Adulto Mayor es una parte de la atención, pero no en todos los estados está efectiva. Por ejemplo, en Nuevo León está súper activa y súper efectiva. Aquí en Coahuila estamos pues todavía muy deficientes en esa parte de procurar los derechos humanos del adulto mayor, llámese. Sí. Diga. Es un triple comentario. Primero, felicitarla porque es el punto esencial del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Al inicio,
Como yo lo dije varias veces, cualquiera puede tratar el Parkinson, médico general, estudiante de medicina, dándole cualquier fármaco responde. Es lo difícil en el Parkinson tardío, donde son muchos medicamentos, donde existen muchas enfermedades, muchos síntomas no motores, y donde la familia, si el paciente cuenta con familiares que lo apoyan, qué bien, pero muchas veces llega el paciente con Parkinson con el amigo, porque la esposa lo rechaza y no lo acepta, y está pensando la esposa que se está haciendo pato el pobre paciente. Entonces el pobre paciente llega todavía más deprimido con el amigo. Entonces ese es el punto importante, los cuidados de rehabilitación que debemos tener, y el síndrome depresivo es lo que más tiene el paciente, y es a veces lo que menos le hacemos caso. Esa es una. Segunda, ese es algo que yo siempre he pensado y que pongo 2 ejemplos nada más. Si uno no tuvo derecho de nacer, uno debe tener derecho de morir. Debería. Pongo 2 ejemplos nada más. Hay un video donde sale Sigmund Freud caminando en la calle del brazo de su hija, está en YouTube, y va a un hospital donde entra y lo filman, y entra al hospital para que le den su inyección letal. O sea, él decidió, después de su cáncer que tenía en la laringe, cuándo morir, pero él decidió. El segundo en la historia del ser humano que yo recuerdo es Aldous Huxley. Aldous Huxley, que hizo Un Mundo Feliz y que su tío fue premio Nobel, hizo un libro que se llama Las Puertas de la Percepción. En Las Puertas de la Percepción lo que él hace es probar mescalina y ver los efectos. Y de hecho, dice el doctor Bruno Estañol, que vino a México, Aldous Huxley, por un peyote, y lo conservó en el refrigerador de su casa. Cuando llegó el momento, porque también tenía cáncer, le dijo a su esposa, a su segunda esposa: inyéctame en una jeringa el peyote del refrigerador. Eso está en el libro Las Puertas de la Percepción, que los Doors, que es un grupo de rock que yo admiro mucho y quiero mucho, y he dado pláticas de los Doors, adquirieron ese nombre, The Doors, por el libro Las Puertas de la Percepción. Entonces, en la segunda inyección le dice Aldous Huxley a su esposa: oye, ahora sí siento el beneficio de la muerte, y se muere. Y nada más para terminar, por todos es conocido el gran asunto penal que tuvo el señor ex procurador de México, Gers Manero. Gers Manero metió a la cárcel a su sobrina y a su cuñada, porque él afirmaba, Gers Manero, procurador de México, que su cuñada y su sobrina mataron a su esposo. ¿Por qué? A su hermano. Porque cuando llegó a la casa de su hermano, vio que tenía escaras y dando a entender que lo abandonaron. Lo metieron a la cárcel a la cuñada y a la sobrina. Si fue cierto o no, nadie creo lo va a saber, o sea, porque ya se murió el señor y yo no fui a verlo, entonces yo podría testificar si fue muerto. No, fácilmente. Eso nadie lo va a saber. Lo que sí es cierto es que cuando llegó el punto a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia le dijo al procurador Gers Manero: señor Gers Manero, el motivo por el cual usted metió a la cárcel a su cuñada y a su sobrina es un delito que no existe. Usted lo creó. Qué poca. Entonces, haya hecho lo primero o no, la Fiscalía, la Procuraduría, es un conjunto de delincuentes que toman las leyes para destruir
y a beneficio propio y hacerse ricos. Pero ojalá en un futuro decidamos cuándo partir, como lo hizo Aldous Huxley o como lo hizo Sigmund Freud. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Nada más, comprendo que existen criterios de terminalidad para Parkinson y Alzheimer, pero mi pregunta es, ¿cuándo está enfocado a hacer la limitación del esfuerzo terapéutico en Parkinson? Sé que los pacientes tienen disfagia, sé que tienen estreñimiento y mueren por otras causas, ¿no? Pero viendo como el Alzheimer, un PDS-6, que ya retiras anticolinérgicos, quiero saber si recomienda o que dicen las guías que impresiona retirar los medicamentos como el levodopa, que ya no tiene el efecto, pero corticotina, porque es parche, o siguen con esos medicamentos. Sí, también la limitación del esfuerzo terapéutico es la parte en donde el clínico tiene que establecer en el momento en el que los medicamentos ya no están haciendo ningún efecto positivo. Ahora, hay que entender que muchos de los tratamientos de Parkinson van enfocados en rigidez y temblor. Y si el paciente está postrado y ya tiene demencia asociada y además de eso tiene dificultades, probablemente el temblor y la rigidez sean el menor de los problemas. Tal vez la rigidez persista, pero existen muchos otros factores de rigidez, no necesariamente la enfermedad, sino la propia sarcopenia, la propia inmovilidad, la anquilosis de las articulaciones, todo eso que va provocando el deterioro gradual del paciente y que lo deja postrado en cama. Entonces, ¿mandé? Desnutrición, sí. Entonces tendremos que enfocarnos en que ese tipo de pacientes ya no tendrían la necesidad de estar tomando tratamientos. Sí, pero digamos es dentro de la evolución, porque también tenemos pacientes ya con una demencia muy avanzada o con limitaciones muy avanzadas que finalmente ya sabemos que el tratamiento no les va a ayudar a mejorar ni a mantenerse más estables y que podremos utilizar otras herramientas, antidepresivos, suplementos, otro tipo de estrategias terapéuticas que nos ayudarían más que el propio medicamento inicial. ¿Verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias por la participación. Es un tema muy escabroso, pero yo creo que una de las lecciones que nos debe dejar es que hay que ahorrar para la vejez, para que puedas tener tus recursos y que te puedas cuidar o te puedan cuidar, porque no podemos romantizar algo que tiene un costo y a veces... Imagínense a una persona o familia que trabaja la esposa y el esposo cuidar a una viejita de 101 años y que no se mueren. Y ahí están. Se oye feo, pero les digo porque tengo pacientes con Parkinson de 75 años que los tenemos así con pinzas para evitar las disquinesias, la levodopa y ellos cuidan a su mami de 101 años. Cuando son pacientes que necesitan ser cuidados. Entonces, no se romantiza así como que, ¿quién lo tiene que cuidar? Me tienes que cuidar a fuerzas. No, todo cuesta acá. Tiempo, dinero y mucho esfuerzo. Y la verdad, mejor ahórrale. A mí me invitaron a una estación de radio a hablar del día del Alzheimer. Y me dicen, el locutor en el radio, me dicen, doctor, ¿y qué está haciendo el gobierno para cuidar a todos esos viejitos? Dije, discúlpame, pero ¿qué culpa tiene el gobierno de los viejitos? Los viejitos tienen que cuidarse ellos y tienen que cuidar a sus familias. Tampoco se le puedes echar encima al gobierno a algo que tú no te aseguraste, cabrón. Si tú no previstes tu futuro, no dejes que, no podemos permitir que las generaciones empiecen a tener una carga económica, física y moral por algo que no se previno. Pero son aspectos desde el punto de vista éticos muy escabrosos.